Ok, bueno muchachos, vamos a esperar entonces que nos conectemos todos. Ok, mientras tanto ahí tenemos la diapositiva.
Ya está Juan ahí. Ok, bueno, listo, estamos los que estamos. Vamos a comenzar entonces. Como decía la primera pregunta, ¿De qué manera específico el desperdicio de espacio de almacenamiento puede derivar inconscien- inconsistencias para una organización? ok, perfecto. Landín, tú que vienes llegando. Dígame, profesor. Pregunta. Ok, ¿quién quiere partir esta vez? Dígame, ya estoy aquí. Ok, comienza. Comienza Jesús. ¿Por dónde comienzo? La primera. La primera. Sí, Bueno, la primera dice que de qué manera específica el desperdicio del espacio del almacenamiento puede derivar en inconsistencias para una organización, ¿cierto? sí, Ok. Bueno, mi opinión es que el desperdicio, ok, como de toda inconsistencia en el diseño de base de datos, tiene como costo el almacenamiento físico, ya que es la principal preocupación. Pero el desperdicio del espacio provocado tiene como redundancia un problema crítico, ya que el mismo dato se almacena de forma redundante en múltiples lugares. ok, Se rompe el principio de fuente única y ajá, este desperdicio puede derivar también en un fenómeno de actualización parcial. Quiere decir que la organización necesita modificar un dato duplicado. El sistema siempre tiene que garantizarte o debe garantizar que el cambio se replique sincrónicamente en cada réplica. ok. Siguiente, Blandín, la misma pregunta. ¿Qué entendiste? Ah, ya, ya. Estaba que el micrófono, no sé qué le pasó ahí. Ok, Eh,
usted dice la pregunta de el peligro, perdón, la de qué manera especifica el desperdicio de espacio, ¿no? Ajá, esa Ok. misma. Bueno, la principal dificultad que eso acarrea es la pérdida de sincronización, pues, porque puede pasar que por la redundancia de un dato en diferentes tablas, eh, una empresa puede que venga y actualice los datos. Vamos a poner que es de un cliente, una dirección, venga y actualice esos datos Ok, y en unas tablas se actualice y en otras no se llegue a actualizar. Y ajá, ser que la parte de finanzas de esa empresa en específico tenga una dirección del cliente que es la antigua y ok, otra parte de la empresa que vamos a poner que es la de logística, tengo una parte, perdón, tengo la dirección nueva del cliente y entonces llega el paquete para el cliente, pero la factura se queda ahí en stand-by porque tienes la dirección antigua, pues y eso hace que exista el conflicto, pues esa pérdida de sincronización que tenga por la redundancia de esos datos en diferentes tablas. ok. Entonces decimos más que todo que el problema sería, ¿cuál? La pérdida de la sincronización, pues, por la redundancia de los datos. Ok. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Siguiente pregunta, vamos a ver quién más está aquí. Juan Andrés, Juan, llamando a Juan. Ah, ok, ok. Dice, Ajá, Juan, la segunda pregunta. Ok, está configurando ya el micrófono. Anderson, si está activo. Ajá. Explique con un ejemplo propio en qué consisten las anomalías de inserción, eliminación y modificación y por qué ocurren en tablas mal estructuradas. Ajá, cuéntame. Muy bien, ¿se me escucha bien? Ajá, sí, sí, Bien, bien. Mira que no sí. sé si estos audífonos son chimbos o... No, se escuchan bien, se escuchan bien. Ok, ok, cambia. Muy bien, explique con un ejemplo propio en qué consisten las anomalías de inserción, eliminación y modificación, o qué ocurren en tablas mal estructuradas. Bueno, en mi ejemplo general, más que todo, es la base lógica en esto que claramente si tuviésemos algún tipo de error o una mala inserción en la cuestión de los datos, pues por obvias razones vamos a tener discrepancia con la información. Y más que todo esto vendría en caso tal de que lo que tengamos, por ejemplo, en una línea de datos, por ejemplo, los clientes que pueden repetirse por tener nombres similares o en ese tipo de circunstancias, pues tendríamos que estar muy atentos con el tema del ID, con el tema de que marca en caso tal de que está comprando, en qué otro dato le vamos a estar señalando. Ok, Entonces, mantenemos la idea de que al hacer este tipo de organizaciones hay que estar muy claros y muy atentos con este tipo de errores. Entonces saldrían las anomalías, pues por así decirlo. Entonces, este, más que todo señalarnos en eso, pues hay que estar bien organizados a la hora de hacer la base de datos para evitar estos errores. ok. Gabriel, ¿tú qué opinas de eso? ¿Está bien lo que dijo Juan? Gabriel, Gabriel no contesta. Vamos con Ricardo.
¿Aló? ¿Me escucho? Ajá, sí, se te escucha. Sí, sí, me parece bien lo que dijo. Ok, ¿por qué? ¿Qué opinas tú? Voy. Este, la pregunta, ¿cuál era? Es que con un ejemplo propio, ¿en qué consisten las anomalías de inserción, eliminación y modificación y por qué ocurren en tablas mal estructuradas? Ok, las anomalías de inserción, eliminación y modificadas ocurren en tablas mal estructuradas porque se mezclan distintas realidades en un solo lugar, como meter en una misma fila los datos de un alumno y los de su curso, generando que la información dependa a la fuerza la una de la otra. Ok, está bien. ¿Qué dice la tercera pregunta, Jesús? Ya digo ya. Tercera pregunta dice, pam. Dice, ¿cuál es la importancia de distinguir correctamente entre una clave primaria y Candidata. una clave candidata al momento de definir la identidad de un registro? Ok, perfecto. Esa nos la va a decir nuestro compañero Anderson, que hace rato quiere hablar. Sí, no me dejan hablar, estoy aquí ansioso, me como las uñas. Bueno, Ajá, te escuchamos. dice, la importancia Ok, radica en asegurar la estabilidad a largo plazo de la base de datos y evitar fallos de rendimiento o lógicos al modificar el diseño del sistema, mientras que las claves candidatas identifican opciones elegibles. La clave primaria define la ruta física y la lógica definitiva de los datos. ok, muy bien. Vamos a pasar a la cuarta pregunta. Esa sí la va a responder Jesús. La cuarta pregunta, ¿no? Correcto. Sí, la cuarta. A Ok, ver. la cuarta pregunta es, eh, ¿qué desafíos técnicos crees que surjan al intentar realizar consultas en una base de datos que no cumple con la primera forma normal? ¿No? Correcto. Ok. Bueno, ¿cómo explicártelo? Bueno, una de las primeras formas puede ser es la que existe todos los atributos que sean atómicos, un solo valor por celda y que no existan grupos repetitivos. Violar esta regla o no hacerla puede ser como un ejemplo de guardar en un campo de teléfono la cadena. Por ejemplo, 0412, 111111 o 0414, 222222. Esto acarrea problemas graves, ya que invalida los índices estructurales. Los motores de base de datos se relacionan, se relacionan o indexan sus valores dentro de una cadena de texto. Esto hace también que cualquier consulta, cuando tú busques en el teléfono, obligatoriamente el motor realiza un full text scan, que es leer toda la tabla de filas. O sea, él te va evaluando como que cada dato de allí, pues. Esto también destruye el rendimiento del servicio en los entornos de la producción, la complejidad y el costo de consulta. ¿Qué otra cosa le puedo decir allí? Ok, ¿qué más? Eh, Esto también se traslada una carga computacional innecesaria al procesar la base de datos de cada consulta. Es como que si pusieras a trabajar de más, pues. Este, y, mm, y esto puede romper las funciones de agregación también, que pueden ser las operaciones matemáticas y estadísticas nativas. Eh, Ok. bueno, acá agregate allí. ¿Quién más tiene algo más que agregar de esa pregunta? Levanten la mano. Perdón, ¿se me escucha? Ajá, sí, se escucha. Ah, ok.
Bueno, operar una base de datos que no cumple con la forma número uno traslada la responsabilidad de la estructura de datos al motor de consulta. SQL deja de funcionar como un lenguaje declarativo y te obliga a programar de forma imperativa, destruyendo la velocidad y la estabilidad del sistema. Ok, muy bien. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. Si yo les diera a escoger a ustedes, ok, la- una base de datos, ¿qué gestor ustedes utilizarían con los conocimientos previos que ustedes tienen, con lo que han escuchado y con lo que ustedes han investigado? ¿Qué gestor utilizarían? ¿Cuál creen ustedes que sería más fácil de manejarlo, digámoslo así, y más amigable para ustedes, ¿no? Bueno, tengo entendido que el MySQL te da un gestor más amplio, en el cuanto puedes almacenar un poco más de información o datos, pues. Y eso te puede facilitar a ti un poco más la estructuración de la base, pues. O puedes tú ingeniártela con otras cosas, pues. Ok, ¿quién más? Todos utilizarían MySQL. ¿Quién utilizaría otra base de datos, otro gestor? Bueno, permiso, depende mucho. Aquí, bueno, al menos yo no tengo mucha experiencia con el tema de generar esta cuestión de las bases de datos. Entonces, claramente uno se decantaría por un relacional, que es el SQL, para no batallar tanto con ellos, ya que imagínense que queramos elegir el no SQL, que yo recuerdo que una vez me explicó que como no son relacionales, la estructura en las tablas es un poco como más sólido, creo que llegó a decir, o más rígido, pues. Entonces, por decantamiento, ¿sabes? Por tema para estar comenzando, para estar adaptándose, a mi consideración es mejor un MySQL, o también llegó a señalar el Oracle o algo así, no me acuerdo, déjame ahorita buscarlo, el Oracle, se llama, que son relacionales, que son más fáciles o más amigables a la hora de querer adaptarse, pues, a la cuestión de gestor de base de datos. Sí, exacto, el de Oracle. Oracle es, Ok, González, ¿qué opinas tú? Con respecto, ya le digo. Bueno, con la poca experiencia que también tengo y lo poco que vi, creo que también elegiría MySQL, ya que también por lo que he investigado es uno de los gestores de base de datos que tienen como la facilidad como para uno comenzar a manipular bases de datos en lo que he investigado. Ok, Blandín. Bueno, profesor, yo, en lo personal, yo elegiría PostgreSQL. Claro, lo que he leído, MySQL, como dicen mis compañeros, es más, más liviano, pues para el que es principiante es más liviano y uno lo va entendiendo mejor. Pero yo digo PostgreSQL porque llegué a leer que es un poquito más estricto, sí, no es que no sea tan amigable con los principiantes, pero no es tan amigable. Es un poco más estricto en la sintaxis, pero es más seguro, pues es mejor aplicable y ya cuando uno le agarra el hilo es más fácil de manejar. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ahí yo estaré viendo si comenzamos con MySQL, con Postgre, ahí yo veo. Pues la idea tampoco es que ustedes tengan una mala experiencia, sino todo lo contrario. Ok, que aprendan a manejar la base de datos y a crearla. Esa es la... Ojo, profe, cabe Ajá, destacar que no he usado el MySQL ok. porque la vez que lo íbamos a usar no se pudo instalar, yo no lo pude instalar tampoco en mi casa, porque supongo yo que no nos explicaron bien la manera de instalarlo bien, pues, sino que nos explicaron de una manera y de esa manera no se pudo y no nos dieron otra opción. En mi caso, pues. Entonces no pude como que interactuar bien con el MySQL para poder hacer algo allí, pues. Ok, perfecto. Una pregunta que les iba a hacer. ¿Todos ustedes cuentan con un equipo en casa en el que puedan instalar el programa, el gestor de base de datos? Bueno, por bueno, mi parte sí, yo lo tengo, pero
No lo he instalado, pues como le dije, tendría que explicarme a usted cuál es la mejor manera de instalarlo. Eso, yo también Ok, quisiera saber una recomendación del profesor si además de MySQL no hay algún otro programa, gestor, o qué recomendaciones puedes dar para aprender de alguna forma un poco más empírica, que investigue uno por su cuenta. ¿A qué recomendaciones haría? Exactamente, lo que dijo mi compañero Juan por dos. como, repita de nuevo que no pude escuchar bien, pues se escuchó bajito. Yo lo que, o al menos qué recomendación nos puede dar en este tema a la hora de nuestro primer gestor de base de datos, ¿qué nos recomendaría descargarnos para una optimización más rápida, lo más sencillo, como decía en el estado más principiante, para un entendimiento un poco más empírico, algo que uno por su propia cuenta puede decir, bueno, estoy más o menos entendiendo esto en base al concepto que me dio el profesor, en base a la recomendación del gestor que me está recomendando? Ok, fíjense. Cuando nosotros hablamos de gestores de base de datos, como diciendo que para comentar, que es un poco fuerte, digámoslo así, yo les recomendaría MySQL. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué MySQL? Porque MySQL nosotros de hecho podemos hacer, como yo le había explicado en clase, podemos hacer un sistema sencillo en PHP y lo podemos trabajar de una vez con la base de datos de MySQL. Es más sencillo, ¿ok? Ojo, no estoy diciendo que los otros gestores sean difíciles de usar, pero MySQL es como más amigable, más fácil de manejar. Ustedes lo van a entender rapidito, le van a dar el paso en un momentico, ¿ok? Entonces, ya después que ustedes manejen MySQL, ya sepan por lo menos crear una base de datos, ya cuando ustedes utilicen otros gestores como Postgres, como SQL Server, ya van a tener ya como quien dice esa base, ¿ok? De cómo ya crear una base de datos, cómo elaborar unas tablas, cómo hacer las relaciones. Ya todo eso ya lo van a tener definido. Entonces, lo único que tienen es que agarrarle paso a ese gestor. Pero ya la base como tal, ya la van a tener, ya esa lógica, esa parte lógica ya la van a tener desarrollada. Eso es lo bueno. Ok, de todas maneras, como le estoy diciendo, déjame analizar bien cuál de los dos les coloco a ustedes, ok, cuál de esos dos gestores descargamos y lo trabajamos, porque la idea es que aprendan a manejar varias, pues, no solamente se queden con un solo gestor, sino que por lo menos manejen varios gestores. Porque acuérdense que cuando ustedes van a trabajar no saben qué gestor les va a tocar, porque puede ser que de repente la empresa maneje MySQL, pero hay otras empresas que solamente manejan Postgre, hay otras que manejan SQL Server, otras que vienen con Oracle, ¿ok? Otra Ok, pregunta. Ok, vamos entonces con la siguiente pregunta que tenemos pendiente, todavía nos quedan dos. La quinta pregunta. Gabriel, la quinta pregunta, por favor. Bueno, ya que Gabriel no sé dónde estará, vamos con Anderson, que estaba ahí activo. Bueno, dice, describe el proceso lógico para eliminar una dependencia parcial, Ok. lo cual dice, según lo que tengo yo aquí, dice, identificar la clave compuesta y las dependencias, aislar el atributo dependiente y su clave parcial, crear una nueva tabla para la entidad independiente y redefinir y vincular la tabla original. Eso es lo que tengo yo por su descripción. Ok, Zambrano. dígame. Eh, Ya la, la quinta. la misma complementa la respuesta del compañero, por favor. Ok, ya le voy a agregar algo más. Esa es la que dice escribe el proceso lógico, ¿no? Sí, esa misma. Ok. Este,
Bueno, aquí yo le puedo agregar que él tiene un aislamiento de la dependencia parcial en el cual detecta el atributo infractor. Por ejemplo, el precio de un producto que dependa de un ID de otro producto, pero no le interesa en absoluto el ID, sino la factura como tal. La proyección y descomposición, que vendría siendo extraer el atributo con independencia parcial y la porción de la clave de la cual depende hacia una relación, es decir, la tabla. Eh, y puede ser también la vinculación por clave foránea, que vendría siendo mantener la parte de la clave extraída de la tabla original y a la vez transformándola en una clave foránea para preservar la integridad referencial y permitir las reconstrucciones de los datos originales mediante combinaciones que vayas haciendo en el proceso, pues, y así. Ok, perfecto. Vamos con la última pregunta, Juan. La última pregunta dice, ¿cómo ayuda la eliminación de dependencias transitivas a que el sistema sea más flexible ante futuros cambios? ¿Correcto? Sí, Muy bien. Ok, bueno, al menos lo que me apareció como acá en el tema de la ayuda es el desacoplamiento de las reglas de negocio, ya que cuando los conceptos están mezclados de forma transitiva, un cambio en las políticas o reglas de la empresa obliga a alterar la estructura de tablas que no debería verse afectadas. Creo entender por lo que leo es que cuando se hacen modificaciones en, en un proyecto, por así señalarlo, en el cual van a tener que modificar parte de la información que ya tenían con anterioridad a claramente algo nuevo o algo que se está transitiendo, pues va a ser un cambio. ok, Okay. Entonces, el punto aquí es buscar cómo el sistema puede ser más flexible para ese tipo de modificaciones, supongo. exacto. Muy bien. Me señala que la facilidad para integrar nuevos canales o módulos es en base a tener los datos señalados, que son las que van a ser las dependencias transitivas y realizar la información para nuevos proyectos. En caso tal, supongo que tener en varias carpetas la información, ya sea la nueva que te van a implementar para hacer la modificación y también tener un resguardo de lo anterior, de los datos anteriores para reforzar o mantener en cierta manera un estado de seguridad en los cambios a futuro, el nuevo proyecto de replanteamiento que se está señalando. Ok, perfecto. Ya salió, ya que la reunión termina en 10 minutos. Vamos con Blandín. ¿Tienes algo más que agregar? Este, bueno, la dependencia transitiva ocurre cuando una columna cualquiera, vamos a ponerle S, tiene una dependencia con una columna B, una columna que está más adelante de ella, y a su vez esa columna B también depende de la clave primaria de la columna A. Este, por lo tanto, a partir de eso nosotros podemos decir que la columna C está dependiendo indirectamente o de forma transitiva de la columna A. Esto por lo menos lo podríamos ver en una tabla que tenga pedidos. El ID del pedido determina primero a qué ciudad va a ir y el nombre de la ciudad a la que irá, pues. Perdón, el ID del pedido determina el ID de la ciudad en específico y el nombre de la ciudad a la que va a ir. Por un ejemplo así. Ah, ok, ok. Ya yo te iba ya a decir ya. Sí, sí. Ok, perfecto. Ok, entonces No, bien. un ejemplo también de esto, profesor, para Ajá, agregarle, pues. ajá. Un ejemplo puede ser también cuando en las empresas, o sea, el departamento de una empresa, este, basa como su presupuesto la ubicación física, dependen de un ID de departamento, pues, y este depende del ID del empleado. Al migrar esos datos a su propia tabla, pues, la entidad eh,
Si al día de mañana, pues, o en otro momento, la empresa cambia de estructura de su departamento, el DBA o el DBA, se modifica la tabla independiente de cada departamento, pues, y la tabla de empleados permanecerá igual, que hace que sistemas de satélite o consultas de software que dependan de ella sufrirán un efecto dominó, pues, en tal caso, que Eh, vendría siendo errores de refactorización. exacto, así mismo es. Bueno, lo importante es que por lo menos ya les quedó claro qué sucede si no se coloca la normalización o no se hace la normalización de datos, ¿ok? Que era lo que yo quería que ustedes entiendan cada una vez y para qué sirve la primera forma, segunda forma y tercera forma, ¿ok? Bueno, en vista ya de eso, como les dije, procedemos a realizar la evaluación del campus, ¿ok? Mayormente lo voy a colocar es con verdadero y falso para que ustedes les haga un poco más fácil. Es como les digo siempre, lo voy a sacar solamente de la lámina que está montada en el campus, que fue la que vimos ahorita, las preguntas. Ajá, ok. De ahí van a salir las preguntas y lo otro que le iba a comentar, muchachos. Cuando nosotros comencemos a trabajar con el gestor, ¿qué van a querer ustedes? Que ese día que nos veamos la clase lo descarguemos en el momento para que ustedes vean, o yo les coloco un video de cómo es la descarga y ya ustedes lo tienen descargado solamente para comenzar clase de una vez. ¿Cómo prefieren ustedes? ¿Cómo se les hace más sencillo? Oye, la primera opción estaría bien, pues. Descargarlo para que ustedes vean el paso a paso, ¿cierto? Sí, en tal caso usted nos explicaría como que, mira, no le den ahí o denle aquí y así, pues. Ok, perfecto. Entonces ese día yo lo descargo aquí con ustedes para que ustedes, o sea, juntos vayamos haciendo el paso a paso y así si tienen alguna dificultad, yo les aclaro en el momento. Ok, listo, listo. Ok, entonces bueno, quedamos así entonces. La próxima reunión que sería el sábado, estén pendientes, vamos a tratar de ese día sí comenzar a la hora, ok, porque acuérdense que como tenemos que descargar el programa, siempre tiende a tardar un poco, entonces de repente vamos a retrasar un poco y aprovechar el tiempo al máximo. Guillermo. Ok, Bueno, entonces nos vemos la semana que viene, muchachos. Cuídense. Les estoy enviando la evaluación. Apenas la monte en el campus, les notifico por el grupo a todos, ¿ok? ok, ok. Ok. Bueno, cuídense. Saludos a todos. Hasta luego.